Milenio Televisión presenta ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a estos 15 minutos. Siempre es un placer tener aquí al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, eso siempre. Pero hoy además me causa mucha curiosidad, y lo invitamos porque se dio una decisión en la Corte ciertamente novedosa, novedosa porque el tema del bullying, digamos, es algo nuevo, como lo estamos tratando, porque el hecho de que haya una indemnización real, etcétera, todo es nuevo. Y quisiera hablar contigo un poco de qué se trató exactamente la decisión, de que la limitáramos a lo que de verdad es, Arturo, porque de repente somos muy malos comunicando, ¿eh? Entonces ahora creemos que a todos los niños bulleados les van a dar esto. Sí. Déjenme dar los detalles. Se indemnizó con 500,000 pesos, es decir, la Suprema Corte ordenó una escuela pública del Estado de México, privada del Estado de México, indemnizar con 500,000 pesos a un niño de 7 años que fue víctima de bullying por parte de una de sus profesoras. Y sus compañeros. Y sus compañeros. Así es. Eso es básicamente. Sí. Entonces, primera pregunta. Esta es una institución privada. Así es. Es interesante, ¿no? Sí. Que no se haya afectado, sí, que no se hable de una institución pública. ¿Por qué sí entró la Corte aquí? Entró porque nos llegó el caso a la Corte, atrajimos el caso porque vimos que era un caso ciertamente paradigmático, importante para fijar un precedente, y lo primero que hicimos fue analizar los hechos y conceptualizar el bullying. Los hechos básicamente, como ya se dijo, un pequeño de 7 años, que es humillado, golpeado, ofendido de manera reiterada por sus compañeritos, alentado por la profesora, y no obstante que la madre del menor puso en conocimiento de la escuela en diferentes ocasiones lo que estaba sucediendo, la institución educativa no hizo absolutamente nada. Entonces, después de haber conceptualizado el bullying, que no es cualquier cosa, el bullying escolar, como todo acto u omisión que de manera reiterada, esto es importante, ofenda o agreda física, emocionalmente, patrimonialmente o sexualmente a una niña, niño o adolescente, bajo el cuidado de instituciones educativas públicas o privadas, tenemos el bullying. Y cuando este bullying se realiza con el conocimiento y consentimiento o negligencia de la institución educativa, se genera un daño moral. Okay. Y este daño moral requiere una indemnización, una reparación. Déjame preguntarlo porque tú sabes que eso está en discusión últimamente por otros temas. ¿Llegó por un amparo? Así es. ¿Y por qué un amparo contra una institución privada? No, lo que pasa es que viene un juicio. Okay. La madre y el amparo fue contra el juicio. Fue contra la resolución de segunda instancia. Bien. Así es. Y porque le habían negado la reparación del daño en todo momento. Sí, la primera instancia y la segunda instancia había sido resoluciones desfavorables para la madre. Totalmente desfavorables. Totalmente desfavorables. Bien. ¿Cuáles fueron los elementos? Es decir, no quiero ponerlo así, aunque un poco es así. Es decir, ¿qué consideró la Corte? Tu proyecto y la mayoría de la Corte, que no habían considerado las instancias inferiores. ¿Qué crees que es, realmente, digamos, lo que llegó ahora? Creo que hubo varias cosas. Primero, no tener una conceptualización de lo que es el bullying. Como es un fenómeno jurídicamente reciente, es el primer caso realmente que llega a la Corte sobre el tema, hay diferentes definiciones, conceptualizaciones en la ciencia, determinando las doctrinas. Entonces, pero es una cosa muy nueva, ¿no? Es una cosa muy nueva, conceptualizada así, porque realmente la diferencia de lo que se vivía en otras épocas es que creo que la violencia y la intensidad ha venido incrementándose. Y en segundo lugar, pues que no le dieron valor a una serie de pruebas psicológicas y acreditamientos que había en el expediente que se demostraba, primero, que había bullying y segundo, que la escuela fue informada y no había tomado las medidas. Eso supongo que era importantísimo. Muy importante, sí. O sea que, ¿cuántas veces fue la señora? Varias veces. Lo tenía aprobado, eso no estaba en discusión. No estaba en discusión y estaba aceptado incluso por la escuela, pero no habían tomado las medidas. Y no habían tomado, y decían por qué no habían tomado medidas. No, realmente, mira, yo creo que es una cuestión de cultura. Por eso creo que este precedente es muy importante, porque este precedente manda un mensaje que este fenómeno tan extendido del bullying no debe ser tolerado y que las escuelas públicas o privadas que tienen a menores tienen una responsabilidad con el interés superior de los niños y es una responsabilidad de índole constitucional y que si no la cumplen,
si no dan el cuidado necesario, si no toman las medidas para evitar que esto ocurra y cuando ocurre que se detenga, tiene que haber una responsabilidad y una consecuencia. Me parece que lo que tenemos que lograr es un cambio de cultura en esto y en muchos sectores, a una cultura de la responsabilidad, que como tú sabes es un tema que me ha interesado siempre. Sí, exacto, de la responsabilidad civil, política, social, ¿no? De las responsabilidades. Porque entiendo que también utilizaste en el proyecto el término discriminación, es decir, que también se podría hablar de discriminación, que implica otro tipo de derechos legales que se tienen a la no discriminación y por tanto de violaciones a ese derecho, ¿no? Sí, porque adicionalmente este menor padece el síndrome de déficit de atención por hiperactividad. Entonces, es un chavo aunque con ese no déficit. es una discapacidad, sí es una situación especial que requiere un cuidado reforzado. Y esto no se tomó en cuenta y se le discriminó incluso por esa situación. La maestra no estaba preparada para manejarlo, entonces lo excluía, se refería despectivamente hacia el menor delante de todos sus compañeros, y tú sabes que este tipo de daños psicológicos que se causan a los niños a veces llegan a ser irreparables. Y que quiero suponer, tú te conozco y supongo que tú y tu ponencia leyeron todo lo que había que leer sobre bullying. Quiero creer que el bullying se repite muchísimo con personas diferentes, con personas con alguna discapacidad o simplemente con personas en situaciones especiales. Quiero creer, sin yo saberlo, tú dímelo, que el bullying debe ser peor ahí todavía, ¿no? Sí, por supuesto, pero nosotros quisimos acotarlo al bullying escolar o acoso escolar. No, pero ahí mismo, ¿no? Es decir, el chavo desde el chavo con lentes, el chavo más gordito, el chavo que a lo mejor tiene un problema al hablar, con ese debe ser peor el asunto todavía. Por supuesto. ¿No? Lamentablemente tenemos un ambiente de discriminación que nos cuesta mucho trabajo aceptar a quien es diferente. Hay una gran discriminación hacia niños con discapacidad o hacia niños que simplemente tienen alguna diferencia, desde usar anteojos o tener sobrepeso. Sí, a eso me refería, porque todos fuimos a la escuela, no era lo que es ahora, que me cuentan que ahora es terrible, pero eso, hasta el que trae anteojos, pues desde ahora sí que desde mis tiempos era el que peor le iba, ¿no? Así es. ¿Cómo asegurarnos, porque esto sabes que pasa en México, cómo asegurarnos que le den esa lana al chavo? ¿Ya se la dieron? No, acaba de salir la sentencia. Porque además ahí siempre tenemos un problema, ¿no? Sí. ¿no? Tendrá que ejecutarla, ¿no? Tendrá que ejecutarse esta decisión por las autoridades correspondientes y bueno, si no hay el pago, pues ahí estarán los bienes de la escuela que tendrán que garantizar eso. Quería yo que vinieras también, porque esta es una advertencia a las escuelas, si nos están viendo, ¿no? Sí. Y un instrumento para los padres que se sienten, es decir, ya que hay un precedente, ¿cuánto importa este precedente? Yo creo que es muy importante porque estamos mandando un mensaje muy claro. La práctica tan extendida del bullying en México no debe ser tolerada. Y aquellas escuelas que no cumplan con su responsabilidad para prevenir y para reparar el bullying cuando suceda, pueden estar sujetas a una responsabilidad de índole incluso económica. Es decir, ¿deberíamos desarrollar políticas públicas alrededor de esto? ¿Las hay? ¿No las hay? ¿Son suficientes? Insisto, a partir de todo lo que ustedes leyeron para preparar esta sentencia, conociendo a ti. Fíjate que gracias, esto es muy importante. Al final de la sentencia hacemos nosotros una exhortación a todas las autoridades y a todos los que intervienen en el sector educativo para que se establezcan protocolos y medidas para atender este fenómeno del bullying. Y si bien esto no es vinculante, sí creo que tiene una trascendencia que la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, mande un mensaje en esta línea. Porque además llevamos años, ¿no? Que si sigue haciendo una política, que si no aplicando una política, ¿no? Es decir, llevamos años y como que no tenemos claro cuál debe ser la política. Ahora, a mí aquí me parece que a partir de esta sentencia está muy claro. Es decir, hay una responsabilidad real de las escuelas para observar, detectar, prevenir y controlar los fenómenos de bullying en cada una de las escuelas, ¿no? Por supuesto. De eso no hay duda ya a partir de esta sentencia. Y además no hay duda de que el bullying existe, que ya está conceptualizado por la Corte, entonces tampoco hay el pretexto. O sea, que ya existe legalmente. Sí, es que sí. Esto que oíamos todavía hace 3, 4 años, pero ¿por qué es bullying? Nosotros le llamábamos molestar al chamal, al cuate o la guasa. No, hoy no. Por eso decimos conductas reiteradas. Exacto. Hoy está claro que ya hay
una definición de bullying. Exactamente, y está claro también los daños que esto genera en los niños. No es una suposición, está suficientemente documentado. 500,000 pesos a un niño de 7 años. El niño sigue ahí, sigue en la escuela, el niño está bien, el niño se cambió de escuela. De tal magnitud el acoso que el niño no terminó el ciclo escolar. No terminó el ciclo escolar. No. Entonces se cambió de escuela, se fue a otra escuela. Exactamente. Etcétera. Esto, por supuesto, aplica para escuelas públicas y privadas. Déjame preguntarte, antes de que te vayas, Arturo, ¿cómo va este periodo? Entiendo, me lo contabas antes de entrar al aire, y tomar una determinación importante en un caso larguísimo, el de las 2 mujeres violadas en Guerrero hace muchos años, Inés y Valentina. Terminó esa discusión ya, ¿no? Sí, ya se hizo. Era básicamente un reclamo en términos de que ya por fin se aplique lo que había mandado la Corte Internacional. Exactamente, ¿no? fue establecer cuáles eran las obligaciones para el Poder Judicial Federal que establecía la Corte Interamericana en los casos de Inés y Valentina. Ese está terminado. Así es. Viene un caso interesante, me decías, de marihuana, ¿no? Así es, hay un caso que está bajo mi ponencia del cual no puedo. Sí, no puedes, pero viene un caso. Pero viene un caso donde hay una sociedad. El primero que llega a partir. Es el primero que llega. Es el primero que llega. En donde una sociedad, una asociación formada para ese efecto promueve un amparo para que se le permita cosechar. Bien. ¿Y ese lo veremos antes de que se vaya de vacaciones la Corte? Esperemos que sí, pero no me comprometo a nada. Pues no, porque luego agarran la Corte, ¿no? Y meten asuntos y se alargan en los asuntos. Después de lo que pasó en enero y tantas cosas que se dijeron y tal, ahí va la Corte y va la Corte trabajando bien. No, la Corte está trabajando muy bien, está trabajando con unidad, está trabajando con una aceptación total del resultado electoral. Lo electoral ya pasó. Obviamente en la Corte tenemos distintas visiones jurisdiccionales. Por suerte. Eso es, por suerte, eso es Así necesario en todo tribunal, pero todos estamos trabajando con unidad. Tenemos un presidente que fue electo en un proceso democrático y en eso estamos todos viendo hacia adelante. Siempre es un placer tener aquí al ministro Arturo Saldívar. Gracias, Carlos. Ministro, mil gracias. Hasta luego, muy buenas noches.